Ok, ahora vamos a hablar sobre desigualdades, oligarquías, la necesidad de la idea de libertad. Cualquier problema para poder ser resuelto tiene que ser visto desde el principio. El principio es el que se necesita entender y hay que aceptarlo o atacarlo. Si decimos, por ejemplo, que mi peso en el planeta Tierra es distinto a mi peso en la Luna o en Júpiter, es decir, que en realidad mi peso varía de acuerdo al planeta o satélite que me encuentre, el principio es uno solo, donde mi peso es directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias entre estas. Cuando entendemos que cada individuo tiene distintos valores, tiene distintos objetivos. Juan quiere ser médico, Pablo quiere ser ingeniero, Marta quiere ser artista. Es decir, valores son relativos a cada individuo. Solo la felicidad de cada individuo existe y solo individuos pueden llegar a obtener su felicidad. No existe una felicidad flotante como una torta en el cielo que hay que dividirla. Solo existe felicidad para cada individuo que tiene que ser lograda por cada individuo. El principio aquí es el principio de libertad. Es decir, todo hombre es libre de elegir sus valores y luchar por su felicidad. ¿Pero libres de qué? Imaginémonos que dos hombres se encuentran en una isla desierta. Estos hombres tienen que conseguir su comida, cazar, pescar, crear fuego y refugio. Si no lo hacen, perecerán. Es decir, estos hombres tienen que crear los valores necesarios para poder subsistir. Si un tercer hombre, a punta de fuerza física, con rifle en mano, les quita su comida y refugio, estos hombres sufrirán. Aun sabiendo que es suya su comida, ya que es fruto de su esfuerzo, tienen que dársela a este matón. Se encuentran en un dilema. Si no trabajan por sus valores, la realidad los eliminará. Y si no dan el fruto de su trabajo necesario para su subsistencia, el matón, los eliminará. El principio aquí es el principio de fuerza física, que puede ser directa, como en el ejemplo anterior, o indirecta, como el uso de amenazas que son respaldadas, como es el caso de gobiernos que te amenazan de encarcelarte si no pagas tus impuestos. Por ende, el principio aquí es que todo hombre es libre de la coerción física de otros hombres. Todo hombre nació libre y libre de esto. Los derechos individuales que son verdaderos, que son limitados al derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad, son simplemente expresión de este principio, que todo hombre es libre de la coerción física de otros hombres. Las idioteces como las libertades que se inventan ahora son una total estupidez, como el derecho al trabajo, el derecho a la comida, el derecho a la medicina y cualquier otra pendejada que se te ocurra, son violaciones de las libertades de individuos. Si una mitad de la población quiere leche gratis, implica la esclavización de la otra mitad para que la produzca y la dé sin ser remunerada, literalmente esclavizando esta mitad y por ende violando su libertad. El punto aquí es que todos los hombres somos distintos en tamaño, color, habilidades, capacidades. Michael Jordan es mejor que yo jugando baloncesto. Lionel Messi es mejor que yo jugando fútbol. Newton claramente fue más inteligente que yo. Todos los hombres somos distintos. La libertad política es un principio que es un principio necesario.
para que cada individuo pueda lograr ser lo mejor que pueda ser. Y estamos hablando de libertad política de otros hombres. Es necesaria para que cada hombre pueda obtener sus valores mediante acciones racionales. Y digo que libertad es necesario porque un hombre pierde el incentivo de pensar racionalmente cuando el fruto de este pensamiento termina en manos de otros. Es decir, todos somos iguales en principios porque nacimos libres, nacimos cual individuos, mas somos distintos en cualquier otra cosa, hasta en nuestras huellas digitales son distintas. Es más, aplaudo que hayan personas más capaces que yo, ya que gracias a su capacidad, ya sean billonarios como Bill Gates o Steve Jobs, ya que gracias a su lucha de ellos por ser felices, han dejado una gran cantidad de valores que han mejorado mi vida. Las desigualdades son buenas. La violación de principios que todos tenemos por ser humanos son letales y deben ser combatidas. Todo hombre tiene los mismos principios, por ende, todos deberíamos ser vistos ante la ley como iguales. Contrástalo con la idea de muchos socialistas, de los de izquierda, que quieren terminar las desigualdades económicas. Así como la única forma que hagas que Messi juegue fútbol igual que yo es que le partas ambas piernas a ese tipo. O que Newton quieres que piense igual que yo es que se lo lobotomice. La única forma que seres productivos produzcan igual que yo es que le roben los frutos de su trabajo, que es lo mismo que le partan sus piernas. Si el productor y vendedor de televisores que da su producto al precio de mercado para poder tener una ganancia necesaria, viene el gobierno y dice que sus precios están muy altos y los obliga a darlos a mitad de precio, le partió las piernas y lo llevó a la quiebra. Exactamente pasó eso en Venezuela. La segunda idea es la noción estúpida de que las oligarquías son la causa de todo mal. Primero, no existen oligarquías, de la misma forma que no existen gobiernos flotantes. Existen individuos que trabajan en el gobierno. Solo individuos existen en realidad. Conocí un chico que comenzó vendiendo sándwiches de chancho en una carretilla, después se puso un restaurante y al final de 10 años tenía una cadena de restaurantes. ¿Dirías que es un oligarca solo porque hizo dinero? ¿O la señora indígena analfabeta que comenzó vendiendo verduras en una carreta, después de 10 años era dueña de casi media manzana? ¿Dirías que es oligarca solo porque hizo dinero? Esto tienes que verlo o contrastarlo con el caso de ciertos individuos de cierta cervecería que compran a políticos para que solo su cerveza sea vendida en el país, haciendo dinero y dejando sin trabajo a la competencia. ¿Cuál es la diferencia? Es el uso de la fuerza. El gobierno es un ente de fuerza física. Cuando una ley se pasa, el que no la cumpla se va preso. Solo existen individuos y debe ser enjuiciado todo aquel individuo que usa la fuerza física, como el caso antes mencionado de la cervecería. Es a esto lo que debemos estar en contra, de la compra de políticos para beneficio económico de algún individuo o grupo de estos, mas no de aquellos héroes que luchan y ganan su vida por mérito. La única solución es que haya una separación de gobierno y economía. El gobierno no puede ni debe inmiscuirse en asuntos económicos de individuos. De la misma forma que existe una separación entre religión y gobierno, la división de religión y gobierno es por las mismas razones. La única función de un gobierno racional, por ende, se limita al defender a individuos
para que se respeten sus derechos individuales, es decir, hacer que se mantenga la libertad que tiene cada individuo al nacer de la fuerza física de otros. En conclusión, lo que todo hombre racional quiere es un modelo sociopolítico económico que respete los derechos individuales, limitados a vida, libertad, propiedad y búsqueda de la felicidad, y ningún otro. Es decir, todo hombre tiene derecho a su vida y a hacer lo que crea que sea conveniente. Este sistema tendrá en cuenta que la única forma de cortar ese derecho es el uso de la fuerza física proveniente de cualquier individuo o grupo de individuos, ya sean comunistas, socialistas, delincuentes o matones, siendo el gobierno un ente de fuerza física, cuya función tiene que estar limitada a proteger la libertad que tiene cada individuo. Por ende, este sistema requiere una separación entre economía y gobierno. Individuos con un poder económico o un poder político, ya sea ganado o no democráticamente, no podrían usar la fuerza física del gobierno para su beneficio. Y el gobierno solo podrá usar la fuerza para defender a sus ciudadanos como represalia cuando los derechos individuales sean violados por otras personas. Más aún, un sistema capitalista laissez-faire no puede tener impuestos. Lo repito, no puede tener impuestos. Inclusive el obligar a pagar impuestos viola la libertad de cada individuo. En este tipo de sistema, cada individuo es libre de elegir. La necesidad de que exista un gobierno como un ente de fuerza de defensa ya lo expliqué en videos pasados. Si quieres llamar a este sistema Barney o el sistema del monstruo come galletas, me tienes sin cuidado. Pero este sistema ya tiene nombre y se llama capitalismo laissez-faire. Sistema que jamás ha existido en la historia humana. Déjame repetirlo, jamás ha existido y es el sistema por el que tenemos que luchar. ¿Es este sistema la solución de la miseria humana? Es necesario, pero no suficiente. Entiéndelo, es necesario, pero no es suficiente. De la misma forma que la abolición de la esclavitud no es garantía del éxito y bienestar de un individuo, de la misma forma que el que yo decida no destruir un edificio no es garantía de que éste sea creado, el abolir una negativa, el negar una maldad como destrucción o esclavitud, no es una premisa suficiente de creación, pero sí es necesaria. Los principios sociales de derechos humanos se resumen en uno solo. Los individuos son libres de actuar, libres de la fuerza física de otros hombres. Simplemente dice que cada uno es el capitán de su bote. A donde lo dirija, para bien o para mal, depende del capitán. Que un individuo sea racional o irracional, que tome decisiones que promuevan su vida o no, depende del individuo que es el capitán de su vida. Libertad es necesaria, pero no es suficiente. De la misma forma, un sistema capitalista laissez-faire no es suficiente para que cada individuo obtenga su felicidad y bienestar, pero sí es necesario. Sin libertad, acciones racionales, valores y todo lo que depende de nuestra vida no podrán existir. Y para no dejar la idea flotante, a más de este sistema socioeconómico político, lo que un hombre necesita para hacer lo mejor que pueda hacer es tener una inquebrantable racionalidad, que sus actos sean objetivamente principados,
Es decir, que todo acto sea acorde con principios basados en evidencia. La existencia de principios sociales, como los derechos individuales, no elimina la necesidad de otros principios en otras esferas, ya sea en ciencia, en arte, en ética. Pero al plantar la semilla, esta no es suficiente para producir un árbol alto y fuerte, requiere otras cosas como nutrientes, agua, buen terreno, etc. Pero sin semilla nada puede ser creado. Sin la semilla de la libertad, ningún hombre tendrá la oportunidad de florecer, de convertirse en lo mejor que pueda ser, a través de actos basados en evidencia, en lograr los sueños que quiere lograr cada hombre. Esto es lo que da un sistema capitalista laissez-faire: libertad, libres de la coerción por fuerza física de otros hombres y nada más. El resto depende de la capacidad de cada uno.